En la empresa constructora, Molot, como siempre, había mucha gente. Todos corrían de un lado a otro, los empleados de oficina tecleaban sin parar, un ajetreo constante durante todo el día. Blair trabajaba allí como gerente de limpieza. Sus responsabilidades incluían la limpieza húmeda, la realización de pequeños encargos del jefe y la gestión de pedidos de suministros de agua para los dispensadores. No era un trabajo agotador y tenía un horario flexible. Por la mañana dejaba todo limpio y durante el día podía ausentarse. Esto le resultaba conveniente, ya que le daba tiempo de recoger a su hija de la escuela. Blair se había divorciado de su esposo hacía un año, y todas las responsabilidades del hogar y de su hija recayeron completamente sobre sus frágiles hombros. Claro que era difícil, ahorraba todo lo que podía, pero hacía lo posible para que su pequeña no se sintiera menos que los demás en la escuela. Incluso, recientemente, le había comprado un teléfono. El director de la empresa era un hombre mayor y muy agradable, John Brown. Todos los empleados lo respetaban por su tacto y cortesía, además de por los buenos salarios que ofrecía. Sin embargo, su adjunto, Eric Smith, era un tipo engreído y resbaladizo. Siempre estaba husmeando, buscando errores, y podía quitar las bonificaciones sin previo aviso. Y si llegaba a tomarle manía a alguien, sin duda haría todo lo posible para que lo despidieran. Cuando Blair entró a trabajar, fue recibida directamente por el director, ya que el adjunto no estaba en la oficina en ese momento. Ion comentó que Blair no había terminado sus estudios universitarios, había estudiado en la Facultad de Economía, pero le dio esperanzas. Bueno, querida, le diré esto. De momento empezará como gerente de limpieza, pero ya veremos. De vez en cuando le daré pequeñas tareas y observaré cómo las maneja. Si demuestra ser capaz, puede que haya una promoción en el futuro. Blair se alegró muchísimo. Por supuesto, no quería pasar toda su vida con un trapeador en la mano, así que decidió tomarse el trabajo en serio, soñando con que algún día lograría avanzar. Lamentaba haber tenido que abandonar la universidad. Pero el adjunto no tardó en tomarle antipatía a la nueva empleada. En su opinión, una limpiadora era, por definición, una persona limitada, así que no valía la pena prestarle atención ni enseñarle nada. Eric Smith miraba a Blair con desdén y le dejaba claro que su único lugar en la empresa era la limpieza y nada más. Sin embargo, hubo un incidente que lo enfureció particularmente. Un día, John llamó a Blair a su despacho y le entregó un informe contable, diciéndole: «Aquí tiene su primera tarea. Revise todo y encuentre errores. Mañana me muestra lo que haya encontrado». Eric Smith solo se reía para sus adentros, pensando: el jefe ha perdido la cabeza. ¿Qué errores podría encontrar en el trabajo de nuestra contadora? Lleva 10 años aquí y hace todo con los ojos cerrados. Seguro que esta Blair se humillará y hará el ridículo. Pero cuando, 2 horas después, una radiante Blair volvió a llamar a la puerta del despacho del jefe, todos se quedaron boquiabiertos. La mujer extendió los documentos sobre la mesa y señaló las columnas marcadas. «Aquí hay un error, y aquí también. Lo he revisado todo y la cantidad correcta debería ser esta. Todo lo demás está en orden». John incluso se quitó las gafas, miró a aquella mujer de aspecto amable y sonrió. «Pues qué bien. Para ser honesto, no lo esperaba. Pronto le prepararé una tarea más difícil. Es una lástima que no haya terminado sus estudios, tiene mucho potencial». Eric Smith resopló con desprecio y detestó aún más a aquella advenediza. Siempre metiendo las narices donde no la llaman. Estaba convencido de que al director simplemente le había gustado esa chica bonita y que quería conquistarla,
por eso intentaba acercarse a ella. Blair, en cambio, se sintió aún más motivada y trabajó con más empeño, soñando con su ascenso. Respetaba al jefe tanto como líder como persona, desde el principio habían tenido una buena relación. Sin embargo, últimamente John no se sentía bien. Se veía pálido, a veces tambaleaba, se frotaba las sienes y se quejaba de un dolor de cabeza insoportable. Blair, preocupada, le ofrecía de vez en cuando un analgésico y le sugería sutilmente que debía hacerse un chequeo. Sus síntomas llevaban tiempo y no eran algo para tomar a la ligera. John estaba conmovido por su preocupación, pero lo minimizaba. Gracias por preocuparse, es un gesto muy amable. Yo mismo sé que algo no anda bien. Además, ahora tengo náuseas y me siento sin fuerzas. Pero los negocios son los negocios, no puedo dejarlo todo e irme a una clínica. No pasa nada, son solo los nervios, el cansancio. Espero que pronto se me pase. Un día, mientras Blair limpiaba el vestíbulo, notó que la puerta del despacho del director estaba entreabierta y, sin querer, escuchó una conversación entre él y su adjunto. Discutían en voz alta y con tensión sobre la grave situación de la empresa. El negocio iba de mal en peor, apenas había pedidos y, si las cosas seguían así, la compañía podría irse a la quiebra. Esta noticia desanimó mucho a Blair, justo ahora que había encontrado un trabajo adecuado. Suspirando, pidió permiso para ausentarse un par de horas y se apresuró a recoger a su hija de la escuela. Lucy ya la esperaba en el vestíbulo, vestida y lista para salir. Al ver a su madre, agitó la mano con entusiasmo. «Mami, hola. Estoy lista. Apunté la tarea y fui la mejor en la clase de matemáticas. La maestra incluso escribió en mi diario que hice un gran trabajo». Blair acarició la cabeza de su hija y la elogió con orgullo. «Por supuesto que lo hiciste genial. Estoy muy orgullosa de ti. Bueno, ¿nos vamos? ¿Sabes qué? Hoy me dieron un par de horas libres, así que podemos ir a la pizzería y celebrar tus logros. ¿Pedimos nuestras favoritas con piña?» Lucy se puso tan feliz que dio palmaditas con las manos, y juntas se fueron a almorzar. No siempre podían permitirse esos pequeños festejos, pero de vez en cuando Blair consentía a su hija. Después de todo, una niña tenía que disfrutar de su infancia. Y más aún su pequeña, que con solo 8 años era sorprendentemente madura e independiente. Después de la escuela, se quedaba sola en casa, esperaba a su madre del trabajo, sabía limpiar el departamento y calentar la comida. Blair adoraba a su hija, pero la niña extrañaba mucho a su padre. Le faltaban su cariño y su amor. Después del divorcio, su esposo se olvidó por completo de la existencia de su hija. Pero ¿cómo explicarle eso a una niña que aún espera a su papá y lo quiere tanto? Por la noche, después de acostar a Lucy y darle un beso, Blair habló con su madre por teléfono durante mucho tiempo. Y, de repente, la invadió una gran tristeza. Quería acurrucarse en el hombro de su madre, como en la infancia, contarle todo y sentir sus cálidos abrazos. Con una sonrisa y un toque de nostalgia, la mujer recordó su niñez. Creció en un pequeño pueblo. Su madre trabajaba en una fábrica textil, y su padre era conductor de autobús. Vivían como todos, ni ricos ni pobres, a veces tenían que apretarse el cinturón. Pero en la familia siempre reinaban la paz y la armonía. Su padre adoraba a su madre y cuidaba de ella, podía ayudar en la casa y preparar la comida. A Blair nunca la regañaban con severidad, al contrario, la querían y protegían con ternura. Se esforzaban por vestirla bonita, como a una muñeca, y la llevaban a clases de baile.
No le iba mal en los estudios, incluso participó varias veces en olimpiadas a nivel distrital. Además, le encantaba aprender a conducir el viejo automóvil de su padre. A sus 18 años, no solo conducía a la perfección, sino que también sabía reparar el coche. Y a su padre eso le hacía feliz, siempre tenía compañía, y compartir su pasión lo hacía aún más interesante. Después del baile de graduación, sus padres la enviaron a la ciudad para ingresar a la universidad, era su sueño. Le dieron dinero para el viaje y llamaron a unos parientes lejanos para que la acogieran mientras se establecía. La capital la conquistó desde el primer momento. Miraba boquiabierta las vitrinas de cristal de los centros comerciales, las luces de la ciudad nocturna, los rascacielos que llegaban hasta el cielo, los coches modernos. Sus parientes la recibieron con calidez. El tío Ben la abrazó con fuerza, y la tía Jules no dejaba de ofrecerle empanadas, lamentándose de lo delgada que estaba Blair. Ellos tenían un hijo, Derek, 4 años mayor que ella. Para entonces, él ya estaba terminando la universidad y trabajaba en una empresa. Desde el primer momento, el chico la miró de una manera tan intensa que parecía quemarla con la mirada. Tuvieron que compartir la misma habitación. A la joven eso la inquietó un poco, pues aún no conocía bien a Derek y se sentía algo incómoda. Pero él bromeó. No seas tímida, siéntete como en casa. De todas formas, paso más tiempo en la universidad o en el trabajo que aquí. Si quieres, te llevo al departamento de admisiones, te ayudo un poco, como buen pariente. La chica se alegró y asintió con entusiasmo. Por supuesto que quiero. Me da mucho miedo perderme. Gracias, Derek, eres genial. No te preocupes, no voy a molestarte por mucho tiempo. Si logro entrar, me darán una habitación en la residencia estudiantil y me mudaré enseguida. Ahora mismo ando con el dinero justo, ni de broma podría permitirme alquilar un piso. Derek la miró de nuevo con esa misma intensidad y respondió. ¿Pero qué dices? Quédate el tiempo que necesites, estaré encantado. Vaya, ni siquiera sabía que teníamos una pariente tan guapa. En general, Blair y Derek parecían haberse hecho amigos, pero aún así, la chica se sentía incómoda, su mirada la inquietaba, como si la desnudara con los ojos. Blair no tuvo suerte, no logró ingresar en la modalidad presencial, le faltaron solo 2 puntos. La joven lloraba desconsolada en su habitación. Por suerte, el tío Ben y la tía Jules estaban en su casa de campo y no presenciaron la escena. Blair estaba en pánico. ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Qué hago ahora? ¿Volver a casa, al pueblo? ¿Cómo voy a mirar a mis padres a la cara? Ellos creían en mí. ¿Y qué haré allí? Si ni siquiera hay trabajo. En ese momento, Derek llegó a casa. Al verla llorando, enseguida tomó cartas en el asunto. A ver, ¿qué son esas lágrimas? Dime, ¿qué ha pasado? Aunque, creo que me lo imagino. Suspendiste el examen, ¿verdad? Blair rompió a llorar aún más fuerte y asintió con la cabeza, sentía una enorme vergüenza. El chico abrió el bar, sacó una botella de vino, la descorchó, cortó algo de picar y trajo un par de copas. Sirvió hasta la mitad y le tendió una a la chica. Bueno, ahora te vamos a curar. Anda, bebe y cálmate. No es el fin del mundo, ¿me oyes? No entraste, ¿y qué? A cualquiera le puede pasar. Siempre hay una solución, y la vamos a encontrar. Blair dio un sorbo y se estremeció, el alcohol le quemó la garganta al instante. ¡Ay! ¡Qué fuerte está!
Nunca antes había bebido. ¿Cómo no voy a llorar? Solo me faltaron 2 puntos. Mañana mi madre me llamará, ¿qué le voy a decir? Tendré que volver a casa, y no quiero. Derek sonrió de manera enigmática y propuso. Si no quieres, entonces no lo hagas. Inscríbete en la modalidad a distancia y busca trabajo. Con tu primer sueldo, alquilas un piso y vives como todo el mundo. ¿Dónde está la tragedia? No lo entiendo. La chica bebió otro sorbo y se animó. Exclamó. Eres un genio. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Mañana mismo iré a inscribirme en la modalidad a distancia. Solo que, ¿dónde encontraré trabajo sin experiencia? No tengo muchas oportunidades. Derek vació su copa y se sirvió más. Para ese momento, Blair ya estaba bastante ebria, la cabeza le daba vueltas, las piernas se sentían débiles, una sonrisa tonta no desaparecía de su rostro, y las lágrimas ya eran cosa del pasado. El chico se sentó más cerca de ella, la abrazó de repente y susurró. Todo está en tus manos, preciosa. Yo también te encontraré un trabajo, un lugar cálido y seguro. Ven aquí, mi dulce. Desde el primer segundo en que te vi, solo he soñado con esto. Eres tan hermosa. No tengas miedo, tonta, no te haré daño. Blair intentó resistirse y gritar, pero fue inútil. Estaban solos en el apartamento, y el alcohol había hecho su trabajo. La verdad era que Derek también le gustaba, y poco a poco dejó de resistirse y se entregó a él. Desde aquel día, la vida de la joven Blair cambió por completo. Ella y Derek empezaron a salir, aunque sus padres estaban en contra, no era la nuera con la que soñaban para su hijo. La chica se matriculó en la modalidad a distancia. Debido a las constantes peleas en la familia, los jóvenes decidieron mudarse y alquilaron una pequeña casa en las afueras. Derek ayudó a Blair a conseguir trabajo como despachador en su empresa, y la pareja se casó de manera sencilla. Al principio, todo iba muy bien. Blair creía que había tenido suerte con su marido. Después de todo, no bebía, no la maltrataba y llevaba todo el dinero al hogar y a la familia. La llamaba mi pajarito y le encantaba besarla detrás de la oreja. Blair se derretía por él. Poco después, Derek logró comprar aquella casita. No tenía grandes arreglos, pero al menos ya era de ellos. 3 años más tarde, Blair quedó embarazada y nació Lucy. Parecía que todo estaba en su lugar, por fin eran una familia completa. Pero no fue así. A partir de ese momento, su vida feliz empezó a desmoronarse poco a poco. Blair se entregó por completo a la maternidad. Se levantaba todas las noches para atender a su hija y dedicaba toda su energía a la niña. Además, el parto había sido difícil, y mientras se recuperaba, los médicos le prohibieron mantener relaciones con su esposo. Todo esto irritaba a Derek. El llanto interminable de la bebé lo sacaba de quicio. A veces, perdía la paciencia, se tapaba los oídos con las manos y gritaba. Dios mío. ¿Cuándo va a callarse? ¿Esto se va a terminar algún día? No se puede estar en esta casa. Es un manicomio. Luego, comenzaba a arremeter contra su esposa. ¿Y tú, Blair? ¿Te has visto? Te has echado a perder, ya no tienes cintura, siempre llevas ese ridículo moño en la cabeza. Ni siquiera recuerdo la última vez que salimos a algún sitio juntos. A Blair le dolían esas palabras, pero trataba de hacer entrar en razón a su esposo. Pues podrías ayudar en algo. Sacar a pasear a tu hija o, al menos, levantarte con ella alguna noche. ¿Crees que esto es fácil para mí?
Estoy agotada. Solo quiero dormir, nada más. Pero es normal, todas las familias pasan por esto. Tenemos que criar a nuestra hija juntos, no dejar toda la responsabilidad sobre mí. ¿Es tu hija también? ¿Es que no la quieres en absoluto? No te entiendo. Blair dejó por completo los estudios, aunque le quedaba poco para graduarse. Pero su esposo no la apoyaba en nada, no la ayudaba en absoluto, y simplemente no le quedaban fuerzas ni tiempo para hacer resúmenes o asistir a clases. Tuvo que abandonar la universidad, aunque fue una decisión muy tonta. La niña crecía, pero la situación en la familia no solo no mejoraba, sino que se tensaba hasta el límite. Los padres de Derek lo manipulaban constantemente, rechazaban a su nuera y a su nieta. Después de visitarlos, él siempre volvía enfadado y estallaba una pelea por cualquier tontería. Blair dejó de ser su pajarito y se convirtió en una desaliñada y una madre inútil. Y según él, la niña ni siquiera se parecía a él. Durante mucho tiempo, Blair soportó, lloró y trató de salvar una familia que, en realidad, hacía mucho que había dejado de existir. Pero todo se decidió por casualidad. Un día, al regresar del supermercado con su hija, se encontró con una vecina y se puso a charlar con ella. La mujer le contó que había visto a Derek en el centro comercial con una mujer elegante. Y no era la primera vez. Blair se quedó en shock. Enfrentó a su marido, pensando que él lo negaría todo. Esperaba que fuera un malentendido, que todo se aclararía. Pero no. Derek ni siquiera intentó mentir y le soltó descaradamente. Mejor así, que te hayas enterado por tu cuenta. Catherine lleva tiempo pidiéndome que me divorcie de ti, y yo solo te tenía lástima. Pero ahora se acabó. Ya no te amo, lo siento. Y, en realidad, mi madre tenía razón, nuestra aventura fue un error. Sí, eras joven e ingenua, y eso fue lo que me atrajo. Pero después todo cambió. Hace mucho que somos extraños, personas completamente diferentes. Y Lucy ni siquiera se parece a mí. Ni un poco. Siempre llorando, pidiendo brazos. Una blandengue no es de nuestra sangre. Así que nos divorciaremos. Blair lloraba, suplicaba. ¿Nos vas a echar a la calle? ¿A tu propia hija también? Sabes perfectamente que Lucy es tuya. ¿Por qué dices esas cosas tan horribles? Por favor, recapacita. Somos una familia. Las dificultades pasarán y todo mejorará. Derek lo pensó un momento y respondió. Hagamos esto, les dejo la casa, la pondré a nombre de la niña, y tú renuncias a la pensión alimenticia. ¿Trato hecho? Entre nosotros no hay nada que arreglar. No lo entiendes, esto es un callejón sin salida, una existencia miserable. Me vuelvo loco con esta rutina. Con Catherine es diferente. Ella es una mujer alegre, exitosa, y su padre es rico. Ahora mi vida será completamente distinta. Blair suspiró, lloró un poco más y aceptó. Al fin y al cabo, era mejor que nada. Se divorciaron, y cada uno siguió su camino. Sus padres, al enterarse de lo sucedido, la consolaron y le ofrecieron volver a casa. Pero Blair se negó. Crió a su hija sola. Tuvo que conseguir trabajo como gerente en una empresa de limpieza para poder recoger a Lucy del colegio a tiempo. En las vacaciones, llevaba a la niña con sus abuelos, quienes la adoraban. Por supuesto, la hija estaba siendo lamentada, suspiraban, qué familia tan buena tenían, y de repente se rompió. Derek, en cambio, se acomodó perfectamente.
La novia era más joven que él y tenía dinero. Su padre consiguió para su yerno un puesto prometedor en el ayuntamiento, le regaló un coche caro y un apartamento. En resumen, parece que cambió el amor por dinero. Mientras tanto, John buscaba desesperadamente una salida a la situación crítica y trataba de entender por qué incluso los clientes más confiables habían dejado de trabajar con su empresa. Claro que tenía sospechas, su subdirector había estado actuando de manera extraña últimamente. Hoy tuvieron una conversación desagradable. Eric Smith agitaba las manos y gemía, John, escúchame. Últimamente te has dejado, la enfermedad te está matando. Necesitas ingresar al hospital urgentemente. Yo me encargaré de todo aquí sin ti. Solo escribe un poder para que pueda disponer de todos los activos. Y tú, cuídate, mejora tu salud. Si no, nuestra empresa se hundirá como el Titanic. El director se enfureció. ¿No te parece un poco pronto para que pongas el ojo en mi empresa, Eric Smith? Fui yo quien te contrató hace tiempo, sin experiencia, te enseñé todo, y ahora ya me estás descartando. No me gusta nada de esto. ¿Fuiste tú a las negociaciones con nuestros socios? ¿Qué salió mal? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Llevamos tiempo trabajando con esa empresa, todo estaba bien. Eric Smith también se encolerizó. ¿Qué, me estás sospechando de algo? Se pasaron, pidieron un precio tan alto que no nos conviene. Eso es lo que pienso. Antes confiabas en mí como en ti mismo. ¿Qué, esta chica nueva te ha influido para que me empieces a sospechar? Qué rápido te hiciste amigo de ella, casi la hiciste tu asistente personal. O tal vez, ¿tienes algo con ella? Con tu salud, no deberías estar pensando en mujeres, sino en ti mismo. Ion rugió, perdiendo completamente los estribos, no te olvides, Eric Smith. Estás cruzando todos los límites. ¿Qué tiene que ver Blair? Ella es una buena mujer, tiene la cabeza en su lugar. No te atrevas a hablar mal de ella. Y terminemos ya con esta conversación. Quedó un mal sabor de boca. En muchos aspectos, Eric Smith tenía razón, John cada día se sentía peor. Por las mañanas, vómitos, náuseas durante todo el día, no tenía apetito en absoluto. Cada vez le resultaba más difícil concentrarse en los asuntos. Se le cruzaban pensamientos aterradores, ¿y si este es el fin? Precisamente por eso había pospuesto la visita al médico, temía escuchar la aterradora verdad. Blair realmente le gustaba, pero no como mujer, sino como persona. Bondadosa, sencilla, comprensiva. Cría a su hija sola y, a pesar de todo, nunca se queja de las dificultades. John ya estaba pensando en ascenderla, ponerla en la contabilidad, donde el salario era más alto. El director llamó a Blair a su oficina, quería proponerle esa opción, pero de repente se sintió muy mal. Todo se desdibujó ante sus ojos y, justo en ese momento en que la mujer entró al despacho, comenzó a perder el conocimiento. La reanimaron los médicos, Blair había llamado a la ambulancia. El hombre respiraba con dificultad y susurró, escucha, Blair. Recuerda la dirección. Baker Street 75, Alice Brown. Es mi hija. Si algo me pasa, por favor, avísale. Llevaron al director al hospital, y Blair, desconcertada, al salir de la oficina, decidió compartir esto con el guardia de seguridad, el tío Tom. Ella preguntó, perdona, ¿pero el jefe tiene una hija? Nunca lo había escuchado. Pensaba que estaba solo. El anciano guardia suspiró y comenzó a hablar, ay, Blair, la vida de nuestro John no ha sido fácil. No le gusta hablar de eso.
Y como vivo cerca de ellos, pues sé todo. Antes John tenía una buena familia. Una esposa, que descanse en paz, y una hija, Alice. No sé los detalles de su vida familiar, pero viendo su familia nunca habría pensado que algo así les podría pasar. Alice era una chica muy lista, siempre le gustaba el deporte, nadaba y hacía gimnasia. También le encantaba ir a las montañas, practicaba escalada. Después de terminar el colegio, se fue de excursión con unos amigos, aunque sus padres intentaron disuadirla todo lo que pudieron. Pero nada, se fue. Y fue allí donde ocurrió la desgracia, quedó discapacitada para toda la vida, ahora está en silla de ruedas. Esta tragedia debilitó a toda la familia Brown, era terrible verlos. John se debatía entre el trabajo y la familia, y su esposa tuvo que quedarse en casa cuidando a su hija. Luego, al año, comenzaron los rumores de que nuestro director había estado fuera de control. Yo mismo no lo vi, no puedo decir nada. Y tampoco me lo creo mucho. Pero pronto se divorciaron, y desde entonces John vive solo. Luego, su esposa murió, y la hija fue llevada por la madre de su esposa. No sé cómo fue exactamente, pero desde entonces están en pleito. Así están las cosas, Blair. La joven sacudió la cabeza y pensó para sí misma, es raro, el jefe no parece ser de esos que andan tras las mujeres. Es un buen hombre, ¿qué realmente pasó en su familia? Blair se dirigió hacia la casa de la hija del jefe. Era una enorme mansión en un barrio residencial. La puerta la abrió una joven atractiva en silla de ruedas. Sonrió amablemente y preguntó, «Hola, ¿a quién buscas?» No parece que nos conozcamos. Blair suspiró y empezó a explicar todo. «Buenas tardes, Alice. No nos conocemos, trabajo en la empresa de tu padre. La cuestión es que John se enfermó, ya llevaba tiempo mal, y hoy lo llevaron en ambulancia al hospital. Solo recobró el conocimiento por un momento y me pidió que te informara. ¿En caso de qué?» La chica se puso pálida y exclamó. «Dios mío. ¿Dónde lo llevaron? ¿A qué hospital? Tengo que ir inmediatamente. Lamentablemente, no nos comunicamos mucho, es cierto. Pero quiero mucho a mi papá, y él también a mí, y tengo que ayudarlo. Gracias por avisarme, iré a verlo enseguida». Blair vaciló un momento, sabiendo que era hora de irse, y decidió decirle algo más. «Esto, claro, no es asunto mío, pero tienes que saberlo. Los negocios de la empresa van de mal en peor. El subdirector de tu papá está acabando y quiere tomar su puesto. Los empleados están en pánico, temen perder sus empleos. Eso es todo. Perdón por traer malas noticias. Mi nombre es Blair. ¿Puedo dejarte mi teléfono? Llámame si sabes algo sobre el estado de salud de John. Le debo mucho, y me preocupa mucho». Después de que la invitada se fue, Alice se puso muy nerviosa, apenas pudo esperar a que llegara su abuelo y empezó a contarle todo. Estaba llorando y suplicaba. «Abuelo querido. Sé que no te gusta mi papá. Y que no hablas con él. Pero te ruego, no lo dejes solo en su problema. No puedo quedarme tranquila. Vamos a verlo al hospital. Él me crió, y me quiere mucho, lo sé. Y lo que pasó, fue un error suyo, del cual ya se arrepintió 1000 veces. Ahora está completamente solo, se siente mal. Y hay problemas en la empresa. ¿Quién lo va a ayudar, si no somos nosotros?» Gregory frunció el ceño, en su corazón se debatían la rabia y la compasión por su yerno. Y ver el sufrimiento de su única querida nieta era aún más insoportable.
respondió. Prepárate, ahora vamos. Tienes razón, ahora no es momento para aclarar cuentas. Vamos a averiguar qué está pasando. Creo que la situación es muy seria, si John pidió que su empleada viniera a vernos. Fueron al hospital, hablaron con el médico, y este lo sorprendió. Sabéis, no tengo buenas noticias. El paciente tiene una intoxicación grave, presuntamente por mercurio. Y lo respiró hace mucho tiempo, el veneno se acumuló en su cuerpo, si hubiera pasado un poco más, ya no estaría aquí. Necesitamos un tratamiento largo, ahora está recibiendo suero, estamos tratando de limpiar su cuerpo de toxinas. Los análisis de sangre son muy malos, el hígado no está en buen estado. No entiendo cómo esto es posible. Es como si alguien lo hubiera envenenado intencionadamente. Este caso es criminal, ya lo he informado a la policía, habrá una investigación. Pensad quién podría desearle la muerte a John. Alice incluso gritó y se tapó la cara con las manos. Dios mío. Pobre papá. ¿Puedo verlo? Solo un momento, por favor, déjenme verlo. Tengo que apoyarlo. Digan, ¿tal vez necesita algún medicamento? Lo compramos todo. El médico respondió. Sí, les escribiré una lista. Se necesita un tratamiento serio. Pueden visitarlo, pero no por mucho tiempo. Está muy débil. Alice entró en la habitación en su silla de ruedas. John estaba acostado, pálido como una sábana, con arrugas en el rostro, parecía que había envejecido 10 años. La chica se horrorizó, hacía mucho que no veía a su papá y no podía creer que fuera él. El hombre vio a su hija y sonrió débilmente. Hola, mi buena. ¿Cuánto te he echado de menos? Gracias por venir. Al menos antes de morir nos veremos. Siento que no me queda mucho tiempo. Perdóname, mi niña, me siento muy culpable contigo y con tu mamá, la difunta, no tengo perdón. Tengo una solicitud, Alice. Trae a un notario, quiero hacer un testamento, te dejaré todo. Soy un mal padre, no valgo nada. La chica lloraba, le sostenía la mano a su padre y susurraba. No. No digas eso, papá. Soy yo la mala. Fui yo la que quise quedarme con abuelo, me enojé contigo. No quería verte. ¿Cuántos años perdí? Eres el mejor, tú me criaste, siempre me quisiste, me consentiste. No vas a morir. Yo creo en eso. Ahora todo será diferente. Tan pronto como te recuperes, viviremos juntos. Te echo tanto de menos, te necesito tanto. A John parecía que le habían crecido alas en la espalda al escuchar esas palabras, cuanto había soñado con escucharlas, que feliz estaba de haberse reconciliado con su hija. Susurraba. Gracias, pequeña, por perdonarme. Qué feliz me siento. Es como si una piedra se hubiera caído de mi alma. ¿Y Gregory está contigo? Por favor, llámalo. Necesito hablar con él. Alice salió de la habitación e hizo un gesto con la mano a su abuelo para que entrara. Gregory entró a ver a su yerno. Y se quedó helado, no esperaba ver a John tan mal, se le había caído todo el cabello y tenía círculos oscuros bajo los ojos. Incluso ya no quería hacer bromas ni recordar el pasado. Atónito, le preguntó. Hola, John. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Te ves fatal. ¿Qué te ha pasado? ¿De dónde salió el mercurio? ¿Cómo pudiste envenenarte con él? No entiendo nada. El hombre reprimió un ataque de náuseas y dijo. Me alegra verlo, Gregory,
de verdad. No esperaba que vinieras. Yo tampoco entiendo nada, sinceramente. Yo pensaba, ¿por qué todo me va de mal en peor? ¿Será que alguno de los sirvientes quiso envenenarme? Pero, ¿por qué? Espero que la policía y los expertos se encarguen de todo. Te llamé porque, en milésima vez quiero pedirte perdón, me siento muy culpable contigo y con Jules, por mi estupidez perdí a mi hija y a mi esposa. Este es mi pecado y mi cruz, y debo cargar con ella hasta el final. Quiero pedirte un favor. Tú has estado en los negocios toda tu vida, ayúdame a resolver los problemas con el mío. Mañana te haré un poder. Alguien me está traicionando muy duramente. Las cosas van de mal en peor, los clientes nos están dejando. Investiga esto. No tengo tiempo para esto ahora mismo. Y también, yo dejo todo lo que tengo, tanto el negocio como la casa, y todo lo que poseo, a Elise, si muero, que no le falte nada. Gregory respondió en voz baja. Bueno, es noble y digno de respeto. Basta, John. Dejemos de pelear. Además, todavía es muy pronto para que mueras. Lucharemos juntos. Te escuché y te ayudaré, no somos extraños. Ahora descansa, y nosotros con Elise iremos a por los medicamentos y te traeremos todo lo necesario. Ánimo, no te hundas. Tu hija te adora, maldito. Así que no la decepciones. Después de que su jefe se enfermó, Blair pasó por tiempos difíciles. El subdirector se volvió completamente contra ella, y una semana después la echó con gran escándalo, diciendo: «Estás despedida, muñeca barata. El vertedero es tu lugar. Ion ya ha sido demasiado blando contigo, ya era hora de que te despidieran. ¿Qué miras? No tienes lugar en una empresa decente. Ahora pondré mis propias reglas aquí. Lárgate». Eric Smith realmente se descontroló y se comportaba como el dueño, comenzando a despedir empleados a diestra y siniestra, convencido de que los días de John estaban contados, y pronto él sería quien mandara aquí. Blair estaba muy triste, el dinero se desvanecía ante sus ojos, y no encontraba trabajo. Las facturas de los servicios públicos y la matrícula de la clase de baile de su hija se acumulaban. El pánico de la mujer solo aumentaba. Entonces recordó el viejo coche de su padre. Recogió a su hija y le dijo: «¿Qué tal si vamos, hija, a visitar a los abuelos? Justo tienes vacaciones, y yo ya los extraño». La niña se alegró, y ya por la tarde estaban en el pueblo. Los padres se alegraron, comenzaron a moverse rápidamente en la cocina y a preparar la cena para los invitados. La madre inmediatamente notó que su hija estaba abatida y triste, y comenzó a preguntarle: «¿Qué te pasa, querida? Veo que tienes los ojos llorosos. ¿Problemas en el trabajo? ¿O tal vez estás enferma? Vamos, cuéntame, no me dejes con la intriga. Juntas encontraremos una solución». Wadler no pudo más, se echó a llorar y balbuceó: «Ya no tengo trabajo, mamá. El jefe está en el hospital, y su subdirector me echó. Así están las cosas. No sé qué hacer. Quería pedirte el coche, estaba pensando en trabajar de taxista. ¿Y si funciona?». El padre frunció el ceño. «Tómalo, claro, no me importa. Ya hace tiempo que no lo conduzco, la vista me está fallando. Pero no es un trabajo para mujeres, por mucho que lo intentes. Te va a ser difícil. Pero si no hay otra salida, inténtalo». Blair dejó a su hija con sus padres para que pasara unos días y se fue a casa en el coche, recordando las lecciones de conducción.
Parecía que todo iba bien. Sorprendentemente, sus manos hacían todo por sí solas, incluso su ánimo mejoró. Pero no todo era tan fácil. Cuando Blair se detenía junto a las personas que hacían autostop, muchas de ellas, al ver a una mujer al volante, se negaban a subir. Incluso hacían comentarios crueles sobre el coche poco presentable. Los clientes eran tan pocos que hubo días en los que ni siquiera cubría el gasto de gasolina. Blair se desanimó al darse cuenta de que ganar dinero de esa manera sería muy difícil, apenas alcanzaba para el alquiler. Pasó una semana. La mujer acababa de dejar a otro cliente y vio como dos hombres enormes, con aspecto de matones, intentaban meter a un hombre flaco en un todoterreno. El hombre se resistía desesperadamente y pedía ayuda. Blair no recordaba cómo había arrancado de inmediato y bloqueado el paso del todoterreno, luego saltó del coche y empezó a gritar. «Dejen en paz a esa persona. ¿Qué están haciendo? Voy a llamar a la policía». Uno de los matones respondió con desdén. «¿Qué te pasa, gallina? Aparta esa chatarra y déjanos pasar. Si no, te la tumbo». Blair se asustó mucho, temblaba y no sabía qué hacer. En ese momento, realmente se escuchó el sonido de las sirenas. Un coche de policía se acercaba. La mujer respiró aliviada. Los matones dejaron al hombre, saltaron a su todoterreno y se fueron a toda velocidad, rozando el coche de Blair y hasta arrancándole el parachoques. Los policías comenzaron a investigar la situación y el vagabundo explicó. «No tengo culpa de nada, se los juro. Soy Richard Price. Trabajo en el mercado, seleccionando vegetales, a veces descargando furgonetas. Hoy me metí a defender a una abuela, estos parásitos le estaban dando una estafa descarada, y cuando ella se indignó, empezaron a empujarla y a insultarla. Pues no lo soporté, les dije lo que pensaba y les mostré, ante toda la gente, cómo lo hacían. Y entonces se enfurecieron, me persiguieron hasta el mercado, y me empezaron a empujar hacia el coche en la acera. Parecían querer vengarse. Gracias a esta chica, si no hubiera sido por ella, seguro que me habrían enterrado en algún lado. Los conozco, esos son unos matones». Blair corroboró las palabras del desconocido y dio su declaración. Los policías se fueron. La pareja se sentó en un banco. Ambos necesitaban calmarse y tomar aliento. Blair se lamentaba. «Mira qué carácter tengo. Me estropeo la vida sola, me meto en problemas ajenos y luego no sé cómo resolver los míos. Ahora necesitaré reparaciones y no he ganado nada. No sé ni dónde buscar trabajo». Richard trató de consolarla. «Lo siento mucho, la culpa es mía. Ustedes me defendieron y ahora han sufrido. Miren, si necesitan trabajo, vayan a nuestro mercado. Siempre hay lugar allí. Eso sí, tendrán que venir temprano en la mañana, pero a las 2 de la tarde ya estarán en casa. Me siento tan mal por todo esto». Blair observó al hombre. Tenía más o menos su edad, su rostro no estaba demacrado, no olía mal. Era agradable en la conversación. No pudo evitarlo y le preguntó. «¿Hablamos de tú? Perdona que me meta otra vez en lo que no me incumbe, pero aún así me interesa saber, ¿por qué vives como un vagabundo? ¿No te gustaría vivir como todos? Se puede alquilar una casa, ¿no? Dices que trabajas por ahí». Richard suspiró. «Tienes razón, claro. No sé cómo llegué a esto, cómo terminé en el fondo. Crecí con mi madre, ella me levantó sola, me quería mucho, me adoraba. Era una mujer buena, generosa. Tal vez todo sea culpa mía. Después de la escuela,
me fui al ejército, luego firmé un contrato y serví en las zonas de guerra. Y cuando volví, mi novia me dejó, no me esperó. Mi madre también sufrió mucho, especialmente cuando no podía contactarme durante tanto tiempo. Así que murió, su corazón no aguantó. Y yo, ¿qué te puedo decir? Me rompí, tal vez. No lo sé. Tuve una depresión terrible. Verás, allá, en la guerra, todo es muy diferente. Sabes lo que tienes que hacer y simplemente sigues las órdenes del comandante, es muy aterrador, pero te vas acostumbrando poco a poco. Y aquí, cuando volví, no entendía qué hacer en la vida civil. Comencé a beber, y así caí aún más bajo. La habitación que tenía con mi madre la vendí yo mismo, le ayudé a un amigo. Me prometió devolverme el dinero en 6 meses, y yo le creí. Porque en la guerra no te traicionan, pero aquí, fue tan fácil. El amigo me traicionó y desapareció. Y así ando ahora, vagando. Vivo directamente en el mercado, en un pequeño vagón. Ahí compro las cosas más baratas, me dejan bañarme en el baño del mercado. Todos me conocen allí. Sé que no está bien. Pero ya me acostumbré. Después de tantas traiciones, ya no confío en nadie, y no dejo que nadie entre en mi vida. Así es como estoy. Pero tú, hoy, me has hecho cambiar. Ya pensaba que en estos tiempos crueles nadie se preocuparía por mí. Y mucho menos una chica tan bonita. Gracias de nuevo, Blair, y perdona que las cosas hayan salido así. La mujer sonrió, algo en este hombre tan bondadoso y abierto la conmovió, y le dijo: No te deprimas, mantente firme. Y piensa en lo que te dije. Cada persona construye su propio destino. Siempre puedes empezar de nuevo. Bueno, me voy, pero seguro que pasaré por tu mercado. Nos veremos pronto. Al día siguiente, la mujer fue al mercado como le había sugerido el vagabundo. La aceptaron de inmediato, para vender pescado. Y comenzaron sus días laborales. El trabajo era extremadamente duro, tenía que cargar cajas enormes, las manos siempre en agua fría, y ese horrible olor a pescado la perseguía por todas partes. Pero ella no se quejaba, después de todo, ahora tenía algo de dinero para vivir, y podía recoger a su hija de la escuela. Una vez a la semana, seguía visitando a su jefe de su antiguo trabajo. Su tratamiento era complicado, pero poco a poco John comenzaba a sentirse mejor. Al menos había recuperado algo de apetito. Con Richard se hicieron buenos amigos. El hombre la visitaba a menudo, podía quedarse un momento con ella mientras ella se ausentaba, le traía té caliente y un bollo, la ayudaba a cargar y descargar las pesadas cajas de pescado. Él sabía sobre la historia con el jefe de Blair, veía que ella lo visitaba en el hospital y la elogiaba por no abandonar a alguien en su momento de necesidad. En la policía se abrió un caso penal, y los investigadores comenzaron a buscar quién y dónde pudo haber envenenado al empresario. Registraron su casa y su oficina. Y, para su sorpresa, encontraron una gran cantidad de mercurio detrás del tapizado de su silla. Resultó que John estaba inhalando sus vapores constantemente y su cuerpo se estaba envenenando gradualmente. Empezaron a interrogar a todos los empleados, realizaron una gran investigación y descubrieron que la única persona que realmente deseaba el puesto de director y le deseaba mal era el subdirector, Eric Smith. El hombre, por supuesto, lo negó todo, mintió descaradamente y se retorció, pero lo apresaron rápidamente. Además, las grabaciones de las cámaras, de las que el villano no se dio cuenta, hablaban por sí solas.
Allí se veía claramente cómo Eric Smith copiaba archivos del ordenador de su jefe y tomaba fotos de documentos durante su ausencia. Así que encontraron a la rata que casi destruye el negocio al filtrar toda la información a los competidores, además de intentar asesinar a John. Eric fue arrestado y recibió una condena considerable. El suegro de John asumió el control de la empresa, a pesar de su edad, todavía estaba en buena forma, y se alegró mucho de poder regresar al negocio. El nuevo trabajo de Blair no le gustaba nada, le costaba ir al mercado, sus manos estaban ásperas, y ahora no podía ni mirar el pescado. Le pagaban muy poco, apenas lograba cubrir los gastos con su hija. Cada noche, la mujer revisaba ofertas de trabajo en Internet, pero sin estudios, las posibilidades de encontrar algo en su campo eran casi nulas. Un día, mientras ella y Lucy ensayaban una escena para una función escolar, sonó el timbre de la puerta de su casa. Al abrir, un hombre agradable de mediana edad estaba allí. Dijo: «Buenas tardes. ¿Usted es Blair? Soy el conductor de Alice Brown, me envió a buscarla. Me pidió que le dijera que la espera mañana a las 5, con su hija, para una visita. Tiene un asunto importante que tratar con usted. ¿Vendrá? ¿Qué le transmito?» Blair se sorprendió, pero asintió. «Claro, iré, gracias». Y así, por segunda vez en su vida, Blair y Lucy se encontraban en la lujosa mansión de los Brown. La mesa estaba puesta, y allí estaban el abuelo de Alice y ella misma. Se sentaron a almorzar. Blair nunca había probado tantos manjares en su vida. Todo estaba delicioso. Mientras tanto, Alice les contaba la historia de su familia. Crecí probablemente siendo la niña más feliz del mundo. Mis padres me querían tanto, no me negaban nada. Siempre me ha atraído el deporte, he practicado natación y gimnasia. Pero cuando me subí por primera vez a una pared de escalada, supe al instante que eso era lo mío. Y cuando subes una montaña y estás en la cima, esa sensación de vuelo, adrenalina, placer es indescriptible. Es una sensación que no se puede comparar con nada. Y me apasioné por esa disciplina de forma seria. Fue ahí donde conocí a mi prometido, Rick. Estábamos en el mismo equipo. Mis padres siempre se preocupaban por mí, me dejaban ir con lágrimas en los ojos, como si sintieran en el corazón que algo malo podría pasar. Y así fue. En esa expedición, todo empezó a ir mal desde el principio. De repente comenzó una nevada, luego se transformó en tormenta de nieve y decidimos descender al campamento base. En ese momento, ya no se trataba de récords. Empecé a quedarme atrás, Rick me apuraba. Y luego, al pisar mal el borde de una roca, caí de espaldas y ya no pude moverme. El instructor continuó con el equipo, y le dijo a Rick que se quedara conmigo. Que montara la tienda de campaña y esperara ayuda. ¿Y qué creen? Ese canalla entró en pánico, se asustó y, después de una hora, me dejó allí y se fue al campamento. Lloraba y entendí, ya no tengo más amor, me quedé sola. Me encontraron solo después de unas horas. El equipo de rescate no podía encontrarme de inmediato porque el cobarde de Rick ni siquiera dio las coordenadas de donde me encontraba. Fue un milagro que no muriera, logré meterme en el saco de dormir y cubrirme con la tienda, pero después del rescate, no pude levantarme. Ahora soy discapacitada. Es tan doloroso cuando tienes 27 años, toda la vida por delante, y te das cuenta de que nunca tendrás ni esposo, ni hijos, ni familia. Después de esa catástrofe, todo en la familia se fue al traste. Yo estaba en depresión, mi madre siempre a mi lado, mientras que mi padre se dividía entre el trabajo y el hogar.
Él realmente le fue infiel a mi madre, fue un romance fugaz. No pensaba irse de la familia, nunca me hubiera dejado. Pero mi madre se enteró de todo, mis padres se pelearon fuertemente y se divorciaron. Mi mamá se vino abajo enseguida, cayó en cama, se puso mal por el dolor, todo le vino encima en ese momento. Y tuvo un derrame cerebral, luego otro, y murió. Yo entonces odié a mi padre, pensaba que él era el culpable de todo. Me fui a vivir con mi abuelo y corté toda comunicación con mi padre. Él me llamaba, me pedía perdón, pero yo no quería hablar con él. Y solo ahora, cuando supe de ustedes que mi padre está enfermo, de repente como que desperté. La vida pasa, ¿y si un día ya no está mi padre? ¿A quién le importarán esos rencores tontos? Fui al hospital a ver a mi padre, nos reconciliamos. Ahora todo será diferente, estoy segura. Solo espero que se recupere pronto. Blair negó con la cabeza y escuchó atentamente, luego añadió, sí, mucho sufrimiento han tenido que atravesar. Me alegra que se hayan reconciliado, John es un buen hombre, lo respeto mucho. Después de que su asistente me despidió sin razón, no he podido encontrar un buen trabajo. Ahora vendo pescado, es un trabajo difícil, me consume toda la salud y las fuerzas. En ese momento, el abuelo intervino y propuso, Blair, por eso te invitamos. Hablé con John a solas, y me recomendó mucho como una empleada muy trabajadora, inteligente y honrada, él confía plenamente en ti. Te ofrezco regresar a nuestra empresa. Pero como mi asistente. Ahora necesito una persona confiable como tú. Y sobre tu hija, no te preocupes, mi chofer la recogerá de la escuela y la traerá aquí a nuestra mansión. Aquí la cocinera la alimentará y Alice se encargará de ella. ¿Qué te parece? ¿Aceptas? Blair se sorprendió, nunca habría soñado con algo así, incluso en sus sueños. Parpadeaba varias veces y murmuraba, vaya oferta, gracias. Pero, no sé, me da un poco de miedo, ¿y si no soy capaz, si los defraudo? Yo nunca terminé la universidad y no tengo experiencia en gestión empresarial. Gregory la animó, no te preocupes, como dicen, los ojos temen, pero las manos hacen. Yo te ayudaré en todo, te enseñaré. Piensa en ello, no hay prisa. Y ahora vamos a tomarte con eclairs y donas. Al llegar a casa, Blair no podía quedarse tranquila, necesitaba hablar con alguien. Acostó a su hija, le pidió a la vecina que se quedara con la niña por si se despertaba, y ella se fue al mercado, a ver a Rachel. Con dificultad logró llegar hasta su caravana, él no entendía nada y se frotaba los ojos, mientras Blair hablaba sin parar, contándole todo rápidamente. ¿Qué debo hacer, Rachel? John Brown es un excelente jefe, y nunca imaginé recibir una oferta como esa. Pero mírame. Soy limpiadora, vendedora de pescado, y ahora, subdirectora. ¿Cómo puedo creer algo así? Me tiembla todo. Tengo miedo de no ser capaz, ¿debería rechazarlo antes de que sea demasiado tarde? ¿No quedarme en ridículo? El hombre la miraba sin parpadear y preguntaba una y otra vez, ¿cómo dijiste? ¿John Brown? ¿Estás segura? Blair no entendía. Sí, es mi jefe, que ahora está en el hospital, lo visito todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Lo conoces? Richard sacudió la cabeza y respondió, no, ¿qué dices? Claro que sí, acepta. ¿O prefieres seguir aquí trabajando como antes? Una oportunidad como esa no se da todos los días. No tengas miedo. Lo harás bien, estoy seguro. Blair suspiró, se calmó un poco, la ayuda de su amigo le era más necesaria que nunca. Regresó a casa,
mientras Rachel seguía dándole vueltas al asunto, ¿conozco a John? Claro que sí. Llevo un año siguiéndolo. Sé todo sobre él, todos sus hábitos, todo. La mujer también notó que Rachel se comportaba de manera extraña. Pensó, claramente está ocultando algo. ¿Será que no sé todo sobre Rachel? ¿Por qué está tan interesado en John? Richard lo conoce, ¿pero de dónde? Esa es la cuestión. ¿Será que fue Rachel quien le hizo daño a mi jefe? ¿Y yo culpando a Eric? Todo está muy confuso y extraño. Al día siguiente, Blair decidió aclarar todo. Preparó comida casera para John y fue al hospital a visitarlo. Pero antes pasó a recoger a Rachel y le dijo, «Hola, necesito tu ayuda. ¿Podemos ir juntos a un lugar? No puedo ir sin ti. No tomará mucho tiempo. Luego te llevo al mercado». Rachel aceptó de inmediato. En realidad, Blair le gustaba mucho no solo como amiga, sino también como mujer. Estaba secretamente enamorado de ella y trataba de cuidarla de todas las maneras posibles. No se atrevía a confesar sus sentimientos. Pensaba, ¿qué puedo ofrecerle? Soy un vagabundo, vivo en una caravana. Siempre ando con ropa vieja. Solo le sería una carga. Cuando llegaron al hospital, Rachel se inquietó y empezó a preguntar. «Blair, ¿vamos a ver a tu jefe?» «Perdona, pero no puedo. Donde sea, menos con él. Te esperaré aquí, en el coche, ¿vale?» La mujer lo tomó de la mano y dijo bruscamente. «Rachel, ¿no sé algo? No me asustes. Ven conmigo, insisto. De lo contrario, nuestra amistad se acaba. Quiero saberlo todo. ¿Cómo conoces a John? Ten en cuenta que, si le has hecho daño, nuestra amistad se termina». El hombre hizo un gesto con la mano. No le hice daño. Aunque tal vez debería haberlo hecho. Vale, vamos. Tú misma lo sabrás. Entraron en la habitación. John estaba viendo televisión, se veía mejor, la terapia intensiva estaba dando sus frutos. Cuando vio a Blair, se alegró. «Hola, Blair. Gracias por venir a visitarme de nuevo. Me conmovió mucho tu preocupación. ¿Y quién es este joven que está contigo? No creo que lo conozca». La mujer no tuvo tiempo de responder, porque Rachel salió con: «Soy su hijo. Mi madre se llamaba Cheryl Bess. No me digas que no la conocías. ¿Por qué me miras así? ¿No me parezco? Pues la vida me ha dado sus golpes. Siempre supe que eras mi padre, mi madre me contó todo antes de morir. Cómo la sedujiste y luego la dejaste. Muy feo por tu parte. Llevo un año siguiéndote. Sé cuándo llegas y cuándo te vas del trabajo, a qué cafetería te gusta ir, incluso donde llenas el tanque. ¿Por qué hice todo eso? Ni yo lo sé. Quería conocer mejor a mi padre. Aunque sabía que probablemente nunca encontraría el valor para acercarme a ti, porque estoy seguro de que nunca me habrías reconocido como hijo. Así que, Blair, así es como conozco a John. Aquel que no me dio ni apellido, ni segundo nombre, nada». Rachel casi salió de la habitación, todo se mezclaba dentro de él, pero John lo llamó. «Espera. Hijo. No te vayas. Escúchame, te lo pido. Sí, hace muchos años actué como un idiota, arruiné la vida de mi esposa, mi hija, y la de tu madre. No sabía que Cheryl estaba embarazada, te lo juro. Si lo hubiera sabido, nunca te habría dejado. Habría seguido ayudándoos. Estoy muy feliz de tener un hijo, de verdad.
Lo hecho está, no puedo cambiarlo. Reconozco que soy culpable contigo. Pero ahora, todo puede cambiar. Podemos llevarnos bien. Te ayudaré con todo, te presentaré a tu hermana. No tomes decisiones precipitadas, hijo, por favor. Rachel salió de la habitación sin decir nada, sin responder a su padre. Había esperado tanto para este momento, lo había imaginado millones de veces, pero ahora las palabras y los pensamientos se desvanecieron, él mismo lo echó a perder. Necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Blair vio lo molesto que estaba su jefe y lo consoló lo mejor que pudo. No te preocupes, Richard es bueno, se le pasará, ya verás. ¡Qué locura! De verdad, necesita ayuda. Trabaja en el mercado y vive allí mismo, en una caravana, un vagabundo, en realidad. Pero como persona es genial, nos hicimos muy buenos amigos. Le he ofrecido varias veces que se venga a vivir conmigo, lo he lamentado, pero él es muy orgulloso, no hay forma. Dice que no quiere ser una carga para una mujer. Así que ahí sigue, luchando. John respondió con determinación. Sabes, Blair, incluso me siento algo agradecido de haber estado al borde de la vida y la muerte. Porque en este mes que he pasado entre las paredes del hospital, todo en mi vida ha cambiado. Me he reconciliado con mi hija, que durante muchos años no quería saber nada de mí, con mi suegro, que incluso me maldecía. He encontrado a un hijo de quien ni siquiera sospechaba que existía. Ahora, quiero vivir más que nunca. Quiero dedicar tiempo a todos y recuperar todo lo que, por mi necedad, dejé escapar. Ahora todo será diferente. Y, por supuesto, ayudaré a Richard, lo voy a llevar a vivir conmigo y le conseguiré un buen trabajo. Gracias, Blair. Me trajiste tan buenas noticias, trajiste a mi hijo. Desde ese día, la vida de todos los personajes cambió drásticamente. Blair volvió a trabajar en la empresa de construcción. Al principio le fue muy difícil, pero Gregory siempre estuvo allí, enseñándole y ayudándola, aunque a veces era demasiado estricto. Con el tiempo, ella comenzó a hacerlo todo bien. Ahora, los empleados ya no se burlaban, sino que intentaban agradarle a la antigua limpiadora. Y también, Blair había cambiado mucho en lo físico. Un corte de pelo moderno, traje de negocios y tacones hacían que su imagen fuera aún más estricta y, a la vez, atractiva. Richard se calmó y fue él mismo a ver a su padre enfermo, se reconciliaron. El hombre aceptó su ayuda. Se mudó a la mansión de su padre, donde ya lo esperaba Alice. Su encuentro fue algo incómodo. La chica lo miraba de arriba a abajo y dijo: Así que, tú eres mi hermanito. ¿Sabes? Pasé tantos años odiando a mi padre y a tu madre, considerándola la que destruyó nuestra feliz familia. Solo hace poco me reconcilié con él. Ahora, miro todo de otra manera. Probablemente, no todo fue tan perfecto en nuestra familia, si papá decidió engañar. Y tú no tienes culpa de nada, si lo piensas bien. Los pecados y secretos de nuestros padres no deben afectarnos a nosotros. Así que pasa, este también es tu hogar por derecho. Siéntete como en casa. Veo que casi no tienes cosas. No te preocupes, lo solucionamos mañana. Vamos a comprar todo lo que necesites. Ahora, lávate las manos y vamos a almorzar. Vamos a ser amigos. ¿Te parece? Rachel se alegró mucho, no pudo contenerse y abrazó a Alice, incluso se le escaparon unas lágrimas. Hola, hermanita. Gracias por aceptarme. Veo que tampoco te ha sido fácil en la vida, ¿eh? Así que tendremos mucho de qué hablar.
Después de la muerte de mamá, me sentí tan solo, esa tristeza me devoraba, cometí muchos errores. Pero ahora me siento tan feliz. No estoy solo, tengo una familia. Puedo compartir con alguien, encontrar apoyo, simplemente hablar de corazón a corazón. Es tan importante cuando alguien te necesita. Siguieron conversando durante mucho tiempo, como si fueran los más cercanos. Alice también se fue ablandando, a ella también le dolía estar sola, porque a su abuelo no le podía contar todo. Y ya no tenía amigas. Rachel comenzó a trabajar en la empresa de su padre, en seguridad, tenía que empezar por algún lado. Se esforzó mucho, se adentró en los detalles de la profesión y, después de algunos meses, tomó la decisión de dar el paso más importante de su vida. Llegó a ver a Blair con un ramo de flores, vestido elegantemente, se arrodilló como debía y dijo solemnemente: «Querida Blair, hace mucho tiempo y sin esperanza me enamoré de ti, me conquistaste el mismo día en que te pusiste a mi lado y me defendiste. Pero tenía miedo de confesarte mis sentimientos, pensaba que me rechazarías. Pero ahora, cuando ya no soy un vagabundo, tengo familia, casa, trabajo, te pido, sé mi esposa. Me he encariñado tanto con Lucy, la criaré como a mi propia hija. Te compré este anillo, como símbolo de mi amor. ¿Lo aceptarás?». La mujer no pudo contener las lágrimas, no podía controlar sus emociones. Solo asintió y balbuceó algo sin sentido. ¿Acaso tendría una familia otra vez? Tardes cálidas y amorosas, ¿no una almohada llena de lágrimas? Un mes después, la pareja celebró su boda, para envidia de todos. Ion, para ese entonces, ya se había recuperado y dio su bendición a los recién casados en persona. A Alice también le fue bien. Ya hacía tiempo que mantenía una correspondencia en línea con un chico con discapacidad, pero nunca se decidieron a encontrarse. Fue el padre quien insistió en que se conocieran. Trajo al chico. Carl era inteligente, programador de profesión. Incluso con su discapacidad, ganaba bien y se mantenía completamente por su cuenta. Entre él y Alice surgieron sentimientos, y la chica ahora estaba feliz, también soñaba con formar una familia. Yo no podía estar más feliz, finalmente su hogar cobraba vida. Ahora, todos los miembros de la familia apenas cabían en el comedor, y el cuidado de sus seres queridos hacía a John sentir que su vida tenía sentido y que era un hombre feliz. John y Gregory fueron juntos a la tumba de su esposa por primera vez después de su muerte. Se quedaron un rato, cada uno pensaba en lo suyo y pedía perdón. Y de repente, la lluvia torrencial cesó, y entre las nubes aparecieron brillantes rayos de sol. John se sorprendió y dijo en voz alta: «Jules me perdonó, sé que está contenta de que nos hayamos reconciliado». «Lo siento. Lo siento en el corazón». Ambos se sintieron aliviados, sabían que no había sido en vano. Lamentablemente, la vida está hecha de errores. Nadie puede vivir sin cometerlos. Todos a veces actuamos de forma horrible, cometemos bajezas o tonterías, y luego nos arrepentimos amargamente. Pero solo unos pocos tienen la fuerza para perdonar al que les hizo daño. Eso es mucho más difícil que maldecir y odiar a alguien durante toda la vida. Finalmente, perdonando a su yerno, Gregory sintió por primera vez, después de la muerte de su amada hija única, una paz en su alma, se sorprendió incluso. Vio cómo su nieta había cambiado, cómo sus ojos, antes apagados, brillaban de nuevo, y como por arte de magia, su vida amorosa había cambiado. Y comprendió que había hecho lo correcto, porque las personas cercanas a él y que más quería ahora eran más felices.